1:10, pausa y vamos con los trazos de la historia de nuestras islas. Mercasana, supermercado ecológico. Productos saludables de alta calidad, sin sustancias químicas ni artificiales, respetuosos con el medio ambiente y sin perder sus valores nutritivos, porque su salud nos importa. En Mercasana le ofrecemos un surtido completo y equilibrado de alimentos de elaboración tradicional, vegetariano, vegano, pan recién horneado y mucho más. Mercasana, vida sana. En Cecilio Metelo, Plaza de los Patines, Palma. Si quiere dar de baja su coche, le damos la solución. Autodesguace Pérez. Tráiganoslo o si lo prefiere, nosotros venimos a buscarlo. Lo damos de baja y usted gana dinero. 971 43 10 78. 43 10 78. Autodesguace Pérez. En Son Castelló, calle Grevi Sabatés 62. Y también en el polígono de Llummayor. ¿Molestias con Pérez? Ninguna. Estamos en E-Radio, es la mañana de Baleares con José María Osma. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y Mariano Bendito. Buenos días. ¿Cómo va? Con mucho frío, pero bien. Sí, bien. Aquí estamos más abrigaditos, más cálidos en nuestros estudios en Francés de Borja Moy. Y hoy queremos hablar de políticos ilustres, de dirigentes importantes que han tenido nuestras islas, cuando estamos en medio de este proceso en el que se tienen que tratar de conformar nuevas mayorías y con la incertidumbre política máxima, todavía sin despejar la incógnita de quién va a ser el próximo inquilino de la Moncloa, el próximo presidente del gobierno de España. Políticos ilustres mallorquines. Bueno, ha habido muchos. Si me das a mí 2 o 3 minutos después a hablar a Mariano de lo que tiene que hablar, pues yo elegiría en varias épocas, por ejemplo, a Antonio Maura Montaner. Antonio Maura Montaner ya sabemos quién fue, ¿no? Fue presidente del Consejo de Ministros, actual cargo jefe del gobierno español, durante varias legislaturas con el rey Alfonso XIII. Además eran muy amigos, que hay una de las anécdotas que cuando estaban despachando en Palacio, le tenía mucho respeto don Alfonso XIII a Antonio Maura. Le dijo: don Toni, usted es más maurista que Maura, ¿eh? Es una de las anécdotas que siempre me han quedado, porque yo estaba antes en el círculo Antonio Maura cuando era joven, iba por allí. En la actualidad, pues Antonio Maura entonces es el político que modernamente sí, pero hemos en los tenido, tiempos, para mí hemos tenido en los tiempos más cercanos es el que ha llegado más lejos, yo, ¿no? por ejemplo, me retrocederé a los años 1100. Pero un momento, por cierto, la estatua de Antonio Maura, que se derrumbó durante el vendaval que famoso de hace algunos meses, todavía no se ha repuesto. Y con esta legislatura municipal que tenemos, ni se reponga, creo que se reponga, ¿eh? Vamos, no sé. Y en 2 minutos y termino, paso a Mariano. No, pero hablando de Antonio Maura, de su figura política, ¿qué representó? Pues era un conservador total que fundó su partido Maurismo, el Maurismo, y además se juntó con los hermanos Gamazo, que se casó con una de las hermanas Gamazo, y así empezó. Y una de sus descendientes, bueno, indirectamente, que sería tía, esa sobrina nieta, era la famosa actriz Carmen Maura. Que ahora aún está. Exactamente. Que, por cierto, no es maurista, ¿eh? Que, por cierto, cuando no hace 3 años se hizo un homenaje, cuando se hizo un homenaje a Antonio Maura, que yo asistí en la Plaza del Mercat en su estatua, le digo a un primo suyo, de allí de que gozaba, digo: oye, a tu prima Carmen no la veo yo por aquí. Dice: esta pasa de todo. Bueno, pero por lo que dice también, que ideológicamente está en el otro las bando, antípodas, pero totalmente, ¿eh? Sí, no, por supuesto, la política de aquel entonces, de Alfonso XIII, ahora es... Y que si te fijas una cosa, casi todos los hijos de los grandes franquistas son de izquierda. Los hijos de los grandes de la izquierda están a las derechas en el PP, ¿eh? No entiendo. Bueno, no, también Pablo Iglesias recordaba que le llamaron, bueno, ahora los socialistas le llaman Pablo Manuel Iglesias, en honor al fundador del Partido Socialista. Pero ahora, por ejemplo, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez, uno de sus abuelos, fue un general sublevado en el 36. Con Franco. No tuvo uno cada con Franco, con Moga y compañía, después con Franco, exactamente. Franco fue pero eso no lo recuerdo. Y el señor Zapatero tenía dos abuelos, era más se acuerda de uno.
que por cierto fue el represor de la Revolución de Octubre, fue el represor de la Revolución de Octubre. Y otra cosa que no sabemos, que mucha gente sabe, pero lo tapa, es que el señor Chávez, no el venezolano, el andaluz, su padre fue un teniente general franquista también. Esto también la gente no... o sea, porque ya sabe que yo me he criado en cuarteles y sé qué es eso. Y otro de la actualidad, y después ya pasa Mariano, que hablará de antaño, es en la actualidad, políticos actuales, para mí, a mi modo de ver, que veo el vaso medio lleno o medio vacío depende, Paulino Buchens, por supuesto, Paulino Buchens Mir, que potenció la vida social de los barrios, las fiestas patronales, pero todo eso y muchas cosas. Era fascista, Era fascista. Bueno, era de la UCD, es igual, era de la UCD. Y después, de otro signo, que mucha gente dice, parece que mentira que total, digo, no, José no quitaba valiente, Félix Pons, por supuesto, fue para mí un gran político, fue presidente y además conocido mío. Llegó a presidente del otro gran amigo mío, Ramón Aguiló, y por supuesto, uno que no es mallorquín, pero es mallorquín de adopción, que lo conozco desde hace miles de años y somos íntimos amigos, Joan Folleda. Joan Folleda, tenemos lazos, nos unen muchos lazos. Si nos oye, él ya sabe por qué. Y además es asiduo de aquí de radio. Las tertulias del Contrapunto de los martes. Yo. Y a ver, más mí, atrás. Los más insignes que hemos tenido en Mallorca ha sido la familia Bengaña, que fueron reyes desde 1114 hasta 1238, 8 años después de que Jaime I hubiese conquistado Mallorca. Aún continuaba el reino moro de Mallorca en el norte de África. Con los Bengaña, el reino moro, aparte de las 4 islas, tenía todo el norte de Marruecos, todo el norte de Argelia y todo Túnez. Esto era el reino, para mí son los más importantes. Después de estos, pues ya nos podemos ir a Ramón Llull, a Ansel Turmeda, a Beatriz de Paz, a Beatriz de Pinos, grandes escritoras de la Edad Media. Después ya nos podemos ir, hemos tenido 2 papas obispos de Palma, aunque no fueran mallorquines, Clemente VIII, que era Sanchi Muñoz, está enterrado en una silla, sentado en una silla, y después Alejandro VI, el Papa Borgia, fue obispo de Mallorca también. A los 13 años era obispo de Mallorca. ¿Era párroco del Inca también? No, eso lo dicen en Inca. Lo dicen en Inca. A los 13 años. 13 años era obispo de Mallorca. Bueno, había, por ejemplo, un rey que duró 2 días, Luis I. Sí, que era hijo de Felipe V. Que fue a refugar porque estaba enfermo tal, y a los 7 años ya era archiduque y arzobispo de Toledo. Y cardenal con 14, 15 años había. Después de eso ya nos iremos un poquitín más modernos, nos podemos ir a los grandes cartógrafos mallorquines como Jaime Ferrer. Bueno, ya no eran políticos. No, pero estaban bajo influencia política. Pero hablo de personas personales. Este señor fue el primero que hizo una cartografía de lo que hoy es Guinea y todo eso. De Angola, todo y el eso, primero que lo descubrió. Después fue el primero que cartografió las Canarias. El primer obispo de Canarias fue un tal Bernat, mallorquín, que fue el primer obispo de Canarias. Y en Uruguay, Paraguay, en Argentina, todo. Después tenemos 3 hermanos Cotoner, que fueron grandes maestros de la orden de Malta. Por cierto, Nicolás Cotoner fue el que, si ahora vais a Malta y veis todas las fortificaciones... La Cotonera, por cierto. Las construyó este señor. Tanto, eran los grandes maestros de la obra. Hay un baluarte en Malta... que se llama La Cotonera. Después tenemos a que, como ahora no me acuerdo, general que trajo las tropas de tiempo de Napoleón de Dinamarca. Caro Sureda, el duque de la Romana. Que como habíamos firmado con Napoleón un trato, teníamos 14 o 15 mil hombres en Dinamarca. Estalló la guerra entre España y Francia y los tuvo que traspasar a España. Fue el primer estratega que ha atrevido a pasar. Imagínate, 14.000 hombres desde Dinamarca a España, atravesando toda Europa y llegaron todos a salvo. Era una nación enemiga, además una nación enemiga. Después, ya más moderno, pues tenemos general Bellaer, que fue uno de los mejores generales que ha tenido. ¿Me permites un segundo? Un segundo solo, un segundo. Quiero que la gente no se pierda la exposición que hay en el Centro de Cultura y de Historia Militar sobre la mili en África, en el Sáhara, que mucha gente, muchos hombres de aquellos tiempos se verán reflejados en fotos allí.
Y la semana que viene, el día 15, doy una conferencia del Santo Cristo de la Sangre en el Centro de Historia de Cultura Militar. Pues ya veremos anunciando. Nos lo apuntamos. Yo he dicho que voy a venir. Y el lunes que viene os recordaremos. Muchísimas gracias por hablarnos hoy de personalidades insignes de políticos como Antoni Maura y de otros muchos. Mariano Bendito. Otro día podríamos a nuestra gente nos gustaría, hemos ido a Generalísimo Franco como capitán general de Baleares. No, vamos con general gobernador. La 1:00 mediodía en Canarias. Es Radio.